El tema de hoy es pelvis ósea. Soy el Dr. Yuri Pérez Rúa. En el proceso fisiológico del parto intervienen tres elementos primordiales. El útero, que es el elemento que va a contener al móvil fetal y que es el primer elemento, como lo vamos a ver acá. El segundo elemento es el canal del parto y el tercer elemento es el móvil fetal. A su vez, el conducto del parto está formado por dos tipos de estructura. El canal blando, que es la parte musculopneurótica del perine, como ustedes pueden ver, y el conducto cérvico-vaginal, como pueden apreciar, que es la parte blanda del conducto del parto. Y la parte ósea, que está constituido por el cinturón pélvico, que son los huesos, es la parte dura del canal o el conducto del parto que van a intervenir en nuestro estudio. A su vez, este cinturón pélvico está compuesto por huesos y está compuesto o conformado por 4 huesos fundamentalmente. 2 huesos pares, los ilíacos, y 2 huesos impares, el sacro y el coxis. Podemos apreciar los 2 huesos pares, que es el sacro, que son el ileo, un solo hueso, que es el sacro, y otro hueso, que es el coxis. Estos están conformando el cinturón pelviano. El hueso ilíaco, también llamado hueso coxal, está conformado por el ilion, está conformado por el isquion y está conformado por el pubis. Este hueso coxal tiene las características de parecer un cuadrilátero que va a tener un borde anterior, va a tener un borde posterior, va a tener un borde superior y un borde inferior. El borde anterior normalmente está constituido por lo que es la sínfisis púbica. El borde posterior es por la articulación sacroilíaca, el borde superior por la cresta ilíaca y el borde inferior donde se encuentra la tuberosidad isquiática y parte del agujero que vamos a encontrar obturatriz. El hueso ilíaco, la parte externa, está fundamentalmente caracterizada por el acetábulo, donde se unen o confluyen el hueso isquion y el hueso púbico, que van a conformar el acetábulo donde se va a producir la articulación femoral con la cabeza del fémur propiamente dicha. Cuando vemos el isquion tiene una parte principal, que es la tuberosidad isquiática, y en el pubis, que tiene 2 ramas, la rama transversa del pubis y la rama descendente del pubis, que conjuntamente esto van a conformar el hueso coxal o ilíaco. En la parte interna de este hueso, la parte más importante es la parte de la línea innominada, como vamos a ver en la siguiente imagen. El sacro, que está compuesto por 5 vértebras fusionadas que van a conformar en su cara anterior una concavidad. Esta concavidad permite en su parte más inferior hacer la rotación de la cabeza fetal. El sacro es fundamentalmente determinar la característica a los lados que están conformadas por los alerones sacros. Los alerones sacros, que es importante, que van a unirse a los huesos ilíacos a través de su articulación.
En la parte superior de este hueso, que tiene una forma piramidal de base invertida, con un vértice truncado, se va a unir a la quinta vértebra lumbar de la columna y por debajo se va a unir al coxis. Podemos apreciar los agujeros de conjunción por los cuales van a pasar los nervios sacros, que son importantes en el momento de hacer el examen de este hueso. La parte posterior del sacro está constituida por las vértebras que van a tener las apófisis espinosas y las apófisis transversas características del sacro. El coxis, un pequeño hueso que está fundamentalmente conformado por 3 a 4 vértebras también unidas, que tiene una forma casi también piramidal pequeña, que se va a unir en su parte de la base al vértice del sacro. Este hueso tiene la capacidad de hacer retropulsión o irse para atrás, que es una de las características que va a conformar en la formación de las. Dentro de las articulaciones que podemos tener en el cinturón pelviano, podemos ver acá la articulación sacroiliaca, podemos ver la articulación de la sínfisis púbica, podemos ver la articulación que une a la lumbar 5 y también la articulación sacrocoxígea. Estas articulaciones conforman el cinturón pélvico y que gracias a la relaxina, una hormona, llegan a tener una gran flexibilización, por lo cual estas articulaciones pueden tener ciertos movimientos. El sacro dice que tiene un movimiento de nutación y contranutación. Es el desplazamiento de este sacro en su parte del promontorio hacia adelante, que se llama en este caso nutación, y cuando el promontorio va hacia atrás, contranutación. En cambio, el coxis tiene un movimiento de retropulsión hacia atrás y este movimiento es el que va a originar la ampliación de los diámetros del estrecho inferior. ¿Cuáles son las características de la pelvis? La pelvis, como podemos ver, está dividida en dos. La denominada pelvis mayor o falsa, que está por encima del estrecho superior. Este es el estrecho superior. Y todo lo que está por debajo del estrecho superior se denomina pelvis verdadera o pelvis menor. La pelvis mayor o pelvis falsa se denomina así porque en la parte anatómica que le corresponde, donde generalmente está gran parte del útero, donde se encuentran el intestino en su porción del colon sigmoide, además de ver los uréteres o el apéndice que en algún momento también se encuentra, no participan en el trabajo del parto. Por lo tanto, no tiene mayor trascendencia el estudio de la pelvis mayor. En cambio, el estudio de la pelvis menor, como ustedes pueden ver, es una pelvis también llamada verdadera porque este es el verdadero desfiladero del conducto del parto. Es por acá donde va a atravesar el producto o el bebé en el momento del nacimiento y esta estructura ósea nos permite determinarla como pelvis verdadera. Los estrechos de la pelvis están conformados por dos estrechos, el estrecho superior y el estrecho inferior. Como podemos ver, el estrecho superior, aquel que divide la pelvis mayor de la pelvis menor, está conformado por el promontorio, por la articulación sacroiliaca, por los alerones sacros, por la línea innominada, por la eminencia iliopectínea, por la cresta pectínea, por la rama transversa del pubis y por el pubis. Es importante tener el conocimiento de este estrecho superior que nos permite identificar muchas estructuras en el momento del parto. En cambio, podemos ver el estrecho inferior, que si la vemos por debajo tiene una forma romboidal. Esta forma romboidal está en su parte anterior conformada por el hueso
como ustedes pueden ver acá, que conforma la parte descendente del pubis y la parte ascendente del isquio, o sea, es la rama isquiopubiana. Acá la rama isquiopubiana forma un ángulo donde está el ligamento arcuatum y este ángulo aproximadamente es de 90 grados. Esta parte anterior del rombo, del estrecho inferior, está complementada por la otra parte, el triángulo posterior, que generalmente está formado por una parte ligamentosa, por el ligamento ciático mayor. Este ligamento ciático mayor va a partir de lo que llamamos la tuberosidad isquiática, como ustedes pueden ver, y se va a desplazar hacia el sacro, formando el ligamento sacro ciático mayor. El estrecho superior tiene diámetros. Como ustedes pueden ver acá, el estrecho superior va a tener tres tipos de diámetros. El primer diámetro son los diámetros anteroposteriores, que van desde la sínfisis del pubis al promontorio. Los diámetros transversales y los diámetros oblicuos. Vamos con los diámetros anteroposteriores. En los diámetros anteroposteriores vemos que todos se originan en el promontorio y que los tres van a ir a la sínfisis del pubis o al hueso púbico. El primero se llama conjugado anatómico, este es el conjugado anatómico, también diámetro promonto suprapúbico y tiene la medida de 11 centímetros. El segundo, que también sale del promontorio, va desde el mismo hasta la parte posterior de la sínfisis púbica entre el tercio medio y el tercio inferior, denominado conjugado obstétrico, también diámetro promonto retropúbico, vera, diámetro angustia, y la multiplicación de estos nombres que tienen es porque es el diámetro más pequeño que tiene que atravesar la cabeza fetal. Luego tenemos el conjugado diagonal, que también va desde el promontorio hasta la parte inferior del pubis, también llamado diámetro promonto subpúbico y tiene un diámetro de 12 centímetros. También tenemos en el estrecho superior diámetros que son transversales y podemos identificar aquí tres diámetros transversales. El primer diámetro, también llamado transverso útil, se desplaza en un punto equidistante entre el promontorio y entre el pubis en la línea nominada que tiene una medida de 13 centímetros. Tenemos el diámetro transverso posterior, que generalmente está en la parte más profunda de la línea nominada y que tiene un diámetro de 13.5, pero no es importante este diámetro porque se encuentra muy pegado hacia el promontorio. También tenemos el diámetro anterior, que se va a desplazar entre las dos eminencias iliopectíneas, que tiene aproximadamente un diámetro de 11.5 y que tampoco no es importante porque está muy pegado hacia el pubis. Es por eso que este transverso medio también es llamado transverso útil. Los oblicuos o los transversos oblicuos tenemos dos. Tenemos el oblicuo derecho y el oblicuo izquierdo. El oblicuo derecho mide 12 centímetros y el oblicuo izquierdo mide 12.5 centímetros. El oblicuo derecho, para determinar cuál es se tiene que empezar por la denominación de la eminencia iliopectínea derecha, que se desplaza hasta la articulación sacroiliaca izquierda. El oblicuo izquierdo se desplazará desde la eminencia iliopectínea izquierda hasta la articulación sacroiliaca derecha, y de esta manera podemos diferenciar al izquierdo
También en el estrecho inferior tenemos transversos, como también tenemos diámetros antero-posteriores. Se dice que también hay diámetros oblicuos, pero que no tienen importancia ya que una de las partes es ósea y la otra parte es ligamentosa. Y como la parte ligamentosa tiene una flexibilidad, no podemos tener una rigidez en la medida de estos diámetros. Entre los diámetros más importantes anteroposteriores tenemos el subsacro subpubiano, que va desde la aproximadamente cuarta a quinta vértebra sacra hasta el borde inferior del pubis, se llama subsacro subpubiano. En cambio, el diámetro subcoxigio subpubiano va desde el borde inferior del coxis hasta el borde inferior del pubis, teniendo un diámetro aproximadamente de 9 centímetros que se puede retropulsar hasta llegar a un diámetro de 12 centímetros. Dentro de los transversos tenemos el transverso que va de una tuberosidad isquiática a otra tuberosidad isquiática y se denomina el diámetro biisquiático, que tiene aproximadamente un diámetro de 10.5 centímetros. En cambio, el diámetro biciático, que va entre las dos espinas ciáticas, tiene un diámetro aproximadamente de 11 centímetros. Los planos pelvianos. Cuando hablamos de los planos pelvianos, son los diferentes elementos anatómicos referentes de la pelvis que ha de pasar la cabeza fetal hasta salir del conducto del parto. Y por eso se tiene dos tipos de nominación de estos planos pélvicos, una nominación hecha por Hodge y otra nominación hecha por Delis. Y aquí podemos ver cómo tienen la forma de referirse en relación al plano de Hodge con el plano de Delis, lo que correspondería a cada uno de ellos en su equivalencia en los planos correspondientes. En la siguiente imagen vamos a poder determinar estos planos de Hodge de acuerdo a los planos de Delis. El primer plano de Hodge va desde el punto del promontorio al borde superior del pubis, denominado primer plano de Hodge, equivalente al plano -4 de Delis. El segundo plano de Hodge va entre la segunda vértebra sacra hasta el borde inferior del pubis, denominado plano Delis -2. El tercer plano de Hodge va entre la tercera y cuarta vértebra sacra a una línea de intersección en las espinas ciáticas. Este es denominado tercer plano de Hodge, que corresponde al plano 0 de Delis. Y por último tenemos el cuarto plano de Hodge, que va desde el borde inferior del coxis hacia el infinito, que correspondería al plano +4 de Hodge. El eje pélvico. El eje pélvico es aquel eje que ha de seguir la cabeza fetal con todo el cuerpo del feto para salir del canal del parto. En esto nos muestra en esta figura que el ingreso al eje pelviano coincide con una línea perpendicular al estrecho superior, por lo que se va a denominar eje de entrada. El eje de salida corresponde a una línea perpendicular del diámetro subcoxigio subpubiano, y esta línea perpendicular va a ser denominada eje de salida. Si unimos la línea de entrada y la línea de salida, vamos a tener una forma
cóncava, que es justamente el denominado eje pélvico. Si vemos en esta figura, se ingresa la cabeza fetal por el eje de entrada, entonces va a tener una salida hacia arriba, en este caso porque la mujer está echada. Si la mujer estuviera parada, entraría en forma vertical y luego saldría hacia adelante. Debemos tomar en cuenta entonces que este eje pélvico tiene una forma de concavidad anterior que nos permite ver o guiar cómo el móvil fetal va a desplazarse en el canal. Podemos ver en esta figura, muy interesante, cómo aquí el feto se acomoda a la derecha, el dorso, y el ingreso al eje pelviano, para el ingreso a la salida en forma vertical, es por el dorso derecho. Si nos fijamos en esta otra figura, podemos evidenciar que el eje de entrada es hacia el lado izquierdo del feto. Y como estamos pudiendo ver aquí, el eje de entrada va a ser en una forma vertical. Y seguramente el eje de salida va a ser hacia adelante. La pelvimetría. La pelvimetría es un medio que nos permite tener una idea de cuánto va a tener la forma y las dimensiones de la pelvis. Esta pelvimetría se realiza con la medición del pelvímetro de Baudeloc. Este es el pelvímetro de Baudeloc. Como ustedes pueden ver, es un compás que tiene una regla y que nos permite hacer la medida externamente de la pelvis materna. Por eso es que se ha denominado a esta formación pelvimetría externa. Esa pelvimetría externa nos permite tener 4 medidas. La primera medida es el diámetro biespinoso, que va entre las espinas anterosuperiores y que tiene una dimensión de 24 centímetros y es llamado diámetro biespinoso. Luego tenemos la bicrestal, que va desde una cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca y tiene un diámetro de 28 centímetros. Tenemos el diámetro bitrocantéreo, que va desde un trocánter mayor hasta otro trocánter mayor, por lo que se denomina bitrocantéreo y tiene 32 centímetros. Y la cuarta se llama diámetro de Baudeloc, que mide 20 centímetros y que va desde la parte anterior del pubis hasta la parte posterior de la apófisis espinosa de la quinta lumbar. En estas diapositivas vamos a poder ver cómo se hace la medida con el pelvímetro de Baudeloc. Acá podemos evidenciar, por ejemplo, que se está haciendo la medida del diámetro bitrocantéreo, donde el pelvímetro de Baudeloc se pone a la altura de los trocánteres mayores. Aquí nos está mostrando una cinta métrica y aquí nos está mostrando el pelvímetro de Baudeloc, que está haciendo la medición correspondiente. En cambio, acá hacemos la medida de 20 centímetros, que es la de Baudeloc. Por lo tanto, colocamos el pelvímetro en la quinta lumbar y desplazamos hasta la parte anterior del pubis. Este tiene un diámetro de 20 centímetros. Pero se dice que este diámetro es uno de los más importantes porque se le resta una constante de 9.5. Al restarle a 20, 9.5 nos va a dar el diámetro promonto retropúbico o conjugado obstétrico de 10.5 centímetros. Porque a esto se le está reduciendo este 9.5
la constante de lo que corresponderían a los huesos y las partes blandas, lo cual nos daría una referencia para el conjugado obstétrico. La pelvimetría interna, en cambio, se realiza para ver las características de la pelvis por medio del tacto. Para esto, nosotros tenemos que realizar el tacto en un momento en que la madre está llegando casi al término del embarazo o en el momento del parto, que nos permite evaluar la pelvis por maniobras de tacto que nos van a dar ciertas características. Para el tacto vaginal se introducen los dos dedos tratando de tocar el promontorio. Normalmente el promontorio no debería tocarse, pero si logramos tocar, nosotros con el dedo índice marcamos el lugar y una vez que retiramos la mano, esta parte medimos con una regla, lo cual nos daría un diámetro que aproximadamente va a ser el referente de 12. A este diámetro de 12 centímetros aproximadamente que marca el diagonal, se le restaría una constante de 1.5 que equivaldría a este grosor del pubis, que nos va a dar una idea aproximada del diámetro igual promonto retropúbico o conjugado diagonal de 10.5 que nos permite medir posteriormente el diámetro menor para ver si hay una asimetría en relación al tamaño de la cabeza. Es decir, nos va a permitir determinar si hay o no hay una desproporción cefalopélvica. En esta misma pelvimetría interna, con el tacto, podemos ir, como ustedes pueden ver acá, a ver la curvatura del sacro para determinar por movimientos que se hacen de los dedos, a determinar las paredes laterales de la pelvis buscando las espinas ciáticas, si serían o no serían muy prominentes como ven que se realiza acá, y también podríamos identificar el grosor del pubis para ver la altura y el grosor del mismo haciendo la pelvimetría interna. También nos permite ver el ángulo subpubiano. El ángulo subpubiano, como ustedes pueden ver, es entre 90 y 80 centímetros y se puede hacer la medición en esta forma con los dedos o con los pulgares para determinar el grado del ángulo subpubiano. Los ángulos pueden ser muy agudos o los ángulos normalmente normales que tienen de 90 grados en la pelvimetría interna que se realiza. La clasificación morfológica de las pelvis pueden dividirse en 4. Así tenemos una pelvis ginecoide, una antropoide, una androide y una platipeloide. Acá podemos ver una pelvis femenina ginecoide prácticamente circular, aunque algunos dicen que tiene una forma de naipe de corazón francés, por esta parte que sería un poco la entrada o reduciría la circular forma de la pelvis ginecoide, dándole una parte elíptica a raíz de esta entrada que es el promontorio. Y como podemos observar aquí, la pelvis ginecoide es una pelvis que nos va a permitir un parto prácticamente normal, donde coinciden todos sus diámetros en forma simétrica. En cambio, la pelvis antropoide, como ustedes ven, el predominio es del ángulo del diámetro antero-posterior y el ángulo subpubiano lo tienen prácticamente más reducido, pero vemos que el diámetro transverso es plenamente reducido. Si la vemos en forma lateral, la parte antero-posterior es bastante amplia en relación a la parte transversal de la pelvis. Es antropoide porque dicen que esta pelvis es parecida a la pelvis de mono o la ubican en algún momento ese tipo de pelvis. En cambio, la pelvis androide o pelvis parecida al del varón, generalmente tiene una forma triangular
con un mayor espacio en la parte posterior y van confluyendo, en este caso, como ustedes ven, el ángulo subpubiano a través de las ramas púbicas y también de la línea nominada hacia adelante, dándole una impresión de que fuera triangular la pelvis. Esta pelvis se caracteriza por tener el ángulo subpubiano menor de 80, por lo cual, como ustedes pueden ver acá, es bastante amplia al entrar, pero en la parte inferior se reduce, lo cual puede producir a veces enclavamientos en la presentación. La pelvis platipeloide es una pelvis parecida a un plato en una forma muy elíptica, donde el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. Ustedes pueden ver cuán reducido está el diámetro anteroposterior con relación a la pelvis, por ejemplo, antropoide. Este es el que tiene mucho más reducido el diámetro anteroposterior. Como ustedes se fijan acá, el ingreso es bastante estrecho y la salida es bastante amplia según la clasificación morfológica. Las mujeres pueden tener pelvis ginecoides, antropoides, androides o platipeloides, pero también hay las formas mixtas. Una mujer que tenga una pelvis gineco-antropoide o puede tener androide platipeloide dependiendo de las características dinámicas que tienen las distintas formas pélvicas en las damas. Gracias por su atención.